Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgardo Umaña y en esta ocasión les voy a hacer una presentación acerca del espíritu de la filosofía moderna, ¿verdad? Y todos sus rasgos eh, especiales. Les puedo decir, ¿verdad? Anticipadamente que los grandes principios de los que procede la filosofía moderna, después de considerar, por supuesto, ¿verdad? Los puntos posibles de la partida de la filosofía, como pueden ser el mundo, el hombre o el yo, ¿verdad? Y Dios. Y esto pues hace que la filosofía moderna haya elegido como principios desde los que, desde sus inicios, ¿verdad? Eh, su principio, su emprendimiento, su inicio, ¿verdad? Se da en el yo. Y esto básicamente fue de Descartes, y el absoluto, ¿verdad? Que es especialmente una idea de Spinoza en cuanto al idealismo. Luego, pues viene, ¿verdad?, lo que nos indica el análisis detallado de cada uno de los aspectos del contenido por estos principios, que ha configurado el pensamiento moderno como una reflexión antropocéntrica, ¿verdad? Al mismo tiempo mecanicista y también deidista. Son tres puntos esenciales, ¿verdad? Lo que prácticamente se van a tomar en consideración en esta presentación. Podemos también tomar en consideración las grandes áreas, ¿verdad?, en las que la filosofía se hace cargo. Y pues como lo mencioné como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Son tres. Una de ellas es el mundo o la naturaleza física, todo lo que nos rodea. Y también está en segundo plano el hombre, el yo, y en tercero está Dios, ¿verdad? Este, ahora bien, es importante recalcar, ¿verdad?, que muchos años, ¿verdad?, existió una sistematización de las ciencias en lo que a su lógica se refiere. Esto es, pues, de acuerdo al triple objeto, ¿verdad?, de la filosofía, que obviamente esto procedía, ¿verdad?, o le daba seguimiento a la lógica. Y esto, pues, básicamente viene a ser como una ciencia, ¿verdad?, de la filosofía que divide la teoría y la práctica. La práctica se refiere al estudio de las acciones libres del hombre, y la filosofía teórica pues se compone de la ontología o de la metafísica, ¿verdad?, que es la que estudia las cosas en general, el universo. Y pues a su vez esta está constituida por la psicología, ¿verdad?, que es lo que mucho pues ya hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? En otras presentaciones en la clase, ¿verdad? De lo que es la teoría del alma, ¿verdad? Entonces esto es prácticamente lo que la metafísica especial se refiere, perdón, ¿verdad? Que es el estudio del alma, ¿verdad? También está la cosmología, que es el estudio del mundo. Como la palabra cosmología, ¿verdad?, lo menciona, cosmos, ¿verdad?, viene de cosmos, que universo, mundo. Y como tercer punto está la teología. Teo significa Dios, entonces logía es el estudio. Entonces la teología pues es la que nos da, ¿verdad?, referencia al estudio de Dios y obviamente todos sus atributos. Entonces,
Dicho todo esto, podemos decir que la filosofía es una especulativa que integra o se integra o está compuesta, ¿verdad? Por tres objetos. Hay que considerar ahora el hecho de que en la filosofía moderna, cada uno de ellos ha sido empleado como punto de partida de la reflexión. Entonces, partiendo desde este punto, la elección de uno u otro de estos objetos como punto de inicio, como punto de partida de la filosofía, ¿verdad? Dependerá en gran medida de las profundas diferencias que se encuentran en la mayor parte de las escuelas y corrientes del pensamiento moderno, ¿verdad? Ok, bueno, ahora, eh, podemos también recalcar, ¿verdad? Que el punto de partida de la filosofía, podemos decir, que es una caracterización previa de las diversas escuelas del pensamiento, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar, ¿verdad?, a la filosofía que está inspirada en Aristóteles. Esto nos da una base fuerte, realmente, ¿verdad?, de lo que una caracterización previa de las diversas escuelas del pensamiento en cuanto a la partida de la filosofía se refiere. Perdón. Ahora bien, considerando que el primer objeto del conocimiento humano, ¿verdad?, es el ente sensible, pues comienzan el estudio de la filosofía a partir del mundo, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos decir que es el mundo? Pues no es otra cosa, ¿verdad?, que un conjunto de los entes sensibles. Ahora bien, solo en un segundo momento estudian al hombre. En cuanto a este tema, la conciencia de sí mismo reflejante al conocer las cosas físicas, lo que nos rodea, ¿verdad?, lo que nosotros palpamos. Entonces, todos los autores admiten o están totalmente de acuerdo, ¿verdad?, que el conocimiento humano eh, prácticamente es el ente sensible o es la condición necesaria para el conocimiento propio, de manera que sin aquel pensamiento, ¿verdad?, no tiene lugar este otro, ¿verdad?, pensamiento. Entonces, como una causa absoluta, tanto del ente sensible como de sí mismo, obviamente, se conoce la existencia de Dios. Y en algunos de sus atributos racionalmente son accesibles, ¿verdad? Entonces, así pues, el proceso cognoscitivo del hombre tiene exactamente la siguiente dirección. Ahora bien, ¿cómo comienza el mundo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos determinar que el mundo comienza de una manera directa? Pues prosigue en el yo, en el hombre, ¿verdad? Eh, que comúnmente también ha sido conocido con todos los filósofos, ¿verdad? Los antiguos filósofos, maestros, como reflejante. Y se concluye, pues obviamente, con lo santo, con lo divino, con Dios, ¿verdad? Que es conocido también por los maestros como casualmente. Ahora bien, este en realidad solamente es un modo de pensar o un pensamiento, ¿verdad?, que es prácticamente característico de la filosofía clásica. Pero no ha dejado de tener seguidores en todas las épocas, obviamente, pues desde sus inicios, luego la Era Media y todo lo que hemos ido eh, avanzando en todos estos años que tenemos de existencia, ¿verdad? Ya incluida ya la Edad Moderna, aunque en ella no haya sido el predominante, ¿verdad? O sea, eh, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, o que no indique claramente, pues, que haya sido algo determinante, ¿verdad?, en lo que a la enseñanza o a las teorías se refiere.
Pero hay algo en común, ¿verdad? Todos, prácticamente en un 99.9%, ¿verdad? Por no decir el 100%, son de los autores modernos, ¿verdad? Que pueden incluir un inicio prácticamente del yo mismo. Y en el yo, pues, se aprende, ¿verdad?, al conocimiento de lo que uno es, de lo que el hombre es, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, antes de venir en conocimiento de las cosas, posteriormente el yo descubre en su interior ideas buenas, ¿verdad? Y pues, obviamente, son impresiones sensibles que provienen del exterior. Ahora bien, estas ideas, ¿verdad?, indican una realidad, la cual pues nos da una existencia que puede ser afirmada inicialmente a más de un modo problemático. Ahora bien, ¿por qué decimos problemático? Porque una cosa son las ideas, ¿verdad?, o las impresiones, lo que uno capta, y otra pues totalmente distinta son las cosas, ¿verdad? Son aquellas que deberán guardar alguna relación, aunque todavía no se sepa qué tipo preciso de relación puedan tener entre ellas. Entonces ahí hay como una pequeña eh, diferencia entre una y otra, ¿verdad? O de algún modo, como decir, que se contradicen, pero en realidad no se contradicen porque tienen relación una con otra, pero, ¿verdad? Hay un pero, que no es preciso, pues, determinar exactamente qué tipo, ¿verdad?, de relación existe entre una y otra. Ahora bien, una de las cosas fundamentales que más duras o difíciles para el filósofo moderno, ¿verdad?, pueden ser ver cómo se acepta como punto de inicio, ¿verdad?, de la filosofía de la conciencia. Entonces, es prácticamente una ardua tarea, ¿verdad?, demostrar la existencia de las cosas, ¿verdad?, en estos tiempos modernos. Demostrar prácticamente de dónde se originó todo, ¿verdad? Entonces, como lo decía Descartes, había pretendido demostrar la existencia de aquello que se conoce directamente, tendido a mostrar la existencia, ¿verdad?, o la evidencia de la necesidad de demostrar prácticamente la existencia de las cosas físicas. Entonces era prácticamente un reglamento, era como algo, ¿cómo lo podemos explicar? Era algo como que tenía que ser así, ¿verdad? Era una necesidad, la necesidad de demostrar exactamente la existencia de las cosas físicas. Era algo del diario vivir prácticamente, ¿verdad? El porqué de las cosas. Ahora bien, el idealismo debe pagar cuando todo niega la realidad o lo declara o autodeclara, ¿verdad?, imposible. Entonces, la existencia de los objetos fuera de nosotros, ¿verdad?, es no admitir la existencia de las cosas, sino por fe. Entonces ahí es donde entra prácticamente lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, prácticamente hay mucha contradicción, se puede decir, ¿verdad?, por la filosofía y la razón universal de los seres humanos. Entonces, naturalmente, el cambio profundo del espíritu introducido por Descartes en la filosofía ha trastocado o ha puesto en evidencia, ¿verdad?, desde entonces el significado de nociones o de cosas
tan indispensables, fundamentales, ¿verdad? Para la filosofía, como pueden ser, lo mencionaba anteriormente, la evidencia, la certeza, la demostración, los pensamientos, la realidad, entre otras, ¿verdad? Ahora bien, estos cambios tienen su origen en la elección de un nuevo punto de partida, ¿verdad? Y este nuevo punto de partida, pues, es lógicamente una meditación para confirmar cuánto se ha dicho sobre el cambio de la orientación filosófica, ¿verdad? De los tiempos antiguos a lo que hoy en día llamamos como la filosofía moderna. Ahora bien, otra de las cosas importantes, ¿verdad? Eh, Hablando del punto de partida de la filosofía, ¿verdad? Como lo menciona mi título, ¿verdad? El punto de partida de la filosofía es una característica previa de las diversas escuelas del pensamiento. Entonces, es ahí donde entra prácticamente, ¿verdad? La filosofía moderna y la relación que tiene desde sus inicios, desde su punto de partida. Lo importante, en realidad, ¿verdad? En cualquier caso, pues es advertir que con este tipo de filosofía, el centro de gravedad se ha desplazado del mundo de la conciencia, ¿verdad? Y prácticamente durante todos estos años que han pasado, ¿verdad? Descartes lo llamaría como el giro copernicano de la filosofía, ¿verdad? En otras palabras, es aquella transformación consistente en hacer depender de la conciencia la constitución de los objetos. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de situaciones? Pues con nuestro sentido común. Ahora bien, por ejemplo, podemos mencionar en los tiempos antiguos, ¿verdad? Cómo la filosofía fue prácticamente cambiando de acuerdo a las normas o de acuerdo a las características que el ser humano necesitaba tener para poder convivir y para poder hacer las cosas, hacerlas con el bien, hacerlas con el mal, ¿verdad? O sea, independientemente de cómo se miraban las cosas o de cómo aprendían el inicio o el indicativo de dónde se originaba X o Y cosa, ¿verdad? Entonces, todo esto es prácticamente un inicio, ¿verdad? De la filosofía. En los tiempos antiguos era muy necesario porque la gente era muy exigente. Obviamente también en estos tiempos modernos la gente es mucho más exigente con tanta tecnología y todo, imagínense, es increíble. La gente siempre anda buscando un porqué, un porqué, un porqué. Y ahora mmm, yo creo que hacerle ver a alguien la existencia de un Dios y todo esto, pues hasta cierto punto es como difícil, porque con tanta cosa, ¿verdad? Que el universo, que las naves espaciales y todo lo demás, entonces la gente como que se pone un poco más incrédula que en los tiempos antiguos, pero la verdad es que la filosofía nos enseña que prácticamente sí existen eh, uniones entre un pensamiento y otro. Entonces prácticamente depende a la creencia o al pensamiento, ¿verdad? De cada quien, pues esto genera en cierta forma una fe, ¿verdad? O una manera de poder identificar realmente que esto es lo que creo y esto yo sé que está bien y yo sé que esto me va a servir para ser un mejor ser humano y todo lo que esto conlleva realmente. Ahora bien,
hay muchas formas de ideas, ¿verdad? Entonces en el mundo es ya únicamente un mundo pensado, ¿verdad? Y pues al término de todo esto, ¿verdad? O las metas, como podemos decirlo, eh, es como el idealismo propiamente, ¿verdad? Dicho. Entonces, partiendo de lo afirmado por Descartes, por Locke, entonces todo esto profundiza prácticamente las exigencias, ¿verdad? Y el yo, el hombre, es inicialmente solo la conciencia de sí mismo, pero encontrando en su interior, obviamente, determinados contenidos de conciencia, ¿verdad? Que se debe explicar casualmente su procedencia, ¿verdad? Entonces, hay muchos libros que nos ayudan, ¿verdad? A poder identificar este tipo de cosas, como Descartes, ¿verdad? En el libro sexto de las meditaciones de prima filosófica, ¿verdad? Locke también, por su parte, ¿verdad? En el libro El cuarto ensayo, ¿verdad? Del entendimiento humano. Entonces, todos estos libros, todas estas obras nos ayudan realmente, ¿verdad? A que nosotros hagamos un esfuerzo por reconquistar, sería la palabra, demostrativamente la realidad del mundo, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Como base, como fundamento de las presentaciones, del idealismo, ¿verdad? De todo a lo que esto conlleva realmente. Ahora bien, ¿qué se puede descubrir con el análisis filosófico? ¿Verdad? Del yo, ¿verdad? Del sí mismo. Ahora bien, este yo, filosóficamente, eh, fue descubierto, ¿verdad? Como causa de las representaciones, tanto intelectuales como sensibles, ¿verdad? Y no se escribe ya con minúscula, por decirlo así, ¿verdad? Es el yo absoluto o simplemente el absoluto, ¿verdad? Con el que el hombre guarda cierta afinidad, eh, a tal grado que no llegaría a constituirse en absoluto, ¿verdad? Si faltase la mediación humana. O, o sea que en definitiva, ¿verdad? El idealismo va siguiendo pasos en los cuales eh, se puede decir que inicia una reflexión filosófica, ¿verdad? Partiendo de Dios. Lo que también podemos ver que descubriendo, ¿verdad? Después al hombre y finalmente la naturaleza, la siguiente afirmación se expresa que acabamos prácticamente todos en conjunto a un mismo pensamiento, ¿verdad? En que los escolásticos empezaron a filosofar a partir de las cosas, ¿verdad? Como Descartes decía, del yo en cambio de Dios. Entonces, llamando a las tres escuelas vistas filosóficamente como lo son realista, filosofía de la conciencia y filosofía idealista, ya podemos como completar un todo y decir que la filosofía realista pues parte del conocimiento del mundo, de lo que nos rodea. Eh, y también descubre al yo, ¿verdad? Y lo descubre ¿cómo? Por reflexión. Y luego, pues al final tenemos eh, la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, la filosofía de la conciencia ya es diferente, porque parte del yo, ¿verdad? Demuestra prácticamente la existencia de Dios y del mundo a partir de las correspondientes ideas, ¿verdad? En las cuales se halla en su interior.
Ahora bien, la filosofía idealista, ¿verdad? Que es una continuación prácticamente de la filosofía de la conciencia. Y esta, ¿verdad?, hace o tiene un origen que es propiamente del espíritu de la realidad, ¿verdad? Ahora, las cosas que esto nos conlleva es que la realidad del espíritu se va adueñando de sí mismo, ¿verdad? Poquito a poquito, paso a paso, ¿verdad? Hasta llegar a identificarse con algo absoluto, con un todo, con un ser, con un pensar. Entonces, podemos prácticamente definirlo en tres partes o tres categorías, ¿verdad? La filosofía clásica, que nos encierra como punto número uno el mundo, como punto número dos el yo, el hombre, y como punto número tres el Dios, ¿verdad? Esa prácticamente es la filosofía clásica. Ahora, la filosofía de la conciencia, que es la misma del racionalismo o el empirismo. Esta inicia con el hombre, con el yo, sigue con el Dios y luego termina con el mundo, con la realidad, con el universo, ¿verdad? Y tenemos la filosofía del idealismo, ¿verdad? Que comienza con Dios, sigue con el hombre, con el yo y termina con el mundo. Ahora bien, partiendo de esta caracterización inicial, ¿verdad? Podemos volver a la diversión eh, tripartita, por decirlo así, ¿verdad? La división tripartita, perdón, de los objetos fundamentales de la filosofía, ¿verdad? Para estudiar los rasgos esenciales de la filosofía moderna en todo lo que es su historia. La nueva visión del hombre es el antropocentrismo, ¿verdad? En la filosofía moderna, ¿verdad? Mencionándolo así, se destaca pues prácticamente con mucha notoriedad el carácter preponderante, ¿verdad?, que se le otorga al hombre. En este sentido, se puede hablar de un desplazamiento del teocentrismo, eh, también del antropocentrismo, ¿verdad?, que este ya es moderno, y también pues obviamente el hombre es concebido en el plano nociológico, ¿verdad?, como fundamento de las cosas, por encima inclusive de Dios, a quien corresponde solamente la misión de garante de la verdad del conocimiento. Ahora bien, este planteamiento es consecuente, ¿verdad?, con el punto de inicio de la filosofía moderna. Como lo decía Descartes, el fundamentum inconcusum de la realidad. Algo confuso, ¿eh? Las cosas transformadas en ideas deberán por necesidad reposar sobre este fundamento. Como en la filosofía de Aristóteles, que no hay accidente, ¿verdad? Sin sustancia. Así también en la filosofía de Descartes, pues, que no hay un cogitarum sin cogito. Si en la filosofía clásica el fundamento de lo real era el hipokeimenon, ¿verdad? Es decir, el subjetum o el sujeto, ¿verdad? O la sustancia. Ahora en los tiempos modernos la función del fundamento es transferida, ¿verdad?, a la sustancia en sentido real al pensamiento. De ahí el cambio profundo del sentido operado por la modernidad de los vocablos, ¿verdad?, como subjetivo y objetivo. Lo que antiguamente era llamado como subjetivo, que venía a significar lo real, ¿verdad?, en el sentido de cosa o sustancia fuera del pensamiento.
Eh, y obviamente pues se traslada a la época moderna en objetivo, ¿verdad? Que es el término que ahora pasa a significar lo que es verdadero, lo que realmente existe, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es que podemos ver rasgos de la filosofía esencial moderna y prácticamente es la pionera del sujeto pensante. Es el nuevo fundamento, ¿verdad?, de la realidad de las cosas y es una fuente exclusiva de toda certeza. Pues de ahí la confianza depositada en la razón y su consiguiente epílogo, ¿verdad? El racionalismo, perdón, tanto en sentido nociológico, ¿verdad? Como también teológico. La razón adopta la modernidad, ¿verdad? Como una característica dinámica y reflexiva, pues que la empuja no a conocer las cosas, porque realmente no es que nos detalla realmente el conocimiento exacto de las cosas, sino que más bien es a conocerse a sí misma, ¿verdad? Y esto es propiamente lo que el filósofo Kant entiende por filosofía trascendental, ¿verdad? Entonces él mismo lo dijo en uno de sus libros: llamo trascendental a aquel conocimiento que no se ocupa de objetos, sino de nuestro modo de conocer los objetos, ¿verdad? Esto él nos dice claramente en una de sus obras. Entonces, de este modo, la razón moderna afirma la consiguiente, ¿verdad?, autorreferencias de lo que el sujeto es. La lógica es la consecuencia de una razón cuya dinámica propia es la reflexión. Dicho en otras palabras, es el estar vuelta hacia sí, ¿verdad? En lugar del movimiento intencional hacia algo distinto de sí mismo. Entonces es la afirmación de la autonomía como carácter distinto tanto del conocimiento como del obrar. Ahora bien, un conocimiento autónomo de la realidad, ¿verdad?, es lo que preconiza el idealismo. La autonomía refuerza la independencia del sujeto, prácticamente, haciéndolo que esté libre, ¿verdad?, en el plano moral y denominador. Entonces es capaz de explotar todas las cosas, ¿verdad?, en provecho del plano técnico. Entonces, en otras palabras, es la autonomía o carácter, ¿verdad?, autolegislador de la razón práctica, como lo mencionaba Kant, ¿verdad? Y es la afirmación del ser humano como señor y poseedor de todas las cosas. Y esto lo mencionaba Descartes. ¿Cuál podría ser una de las primeras cosas para someter, ¿verdad?, y de la cual apoderarse en la naturaleza de los tiempos modernos? Se pone de manifiesto, ¿verdad?, todo sobre la explotación de la naturaleza a través de la nueva ciencia experimental y la técnica, ¿verdad? Obviamente. La modernidad es la época del Homo Faber, nuevo desmiurgo y potente transformador de la naturaleza. Ahora bien, tenemos una nueva visión de la naturaleza y este es el mecanismo. ¿Cómo podemos ahondar más en esta, ¿cómo le podemos decir? En esta nueva faceta, ¿verdad?, de lo que es una nueva visión, como una nueva conocimiento, por decirlo así, ¿verdad?, de la naturaleza, pues prácticamente viene siendo el mecanismo. Ahora bien,
Hemos dicho, ¿verdad?, que en la edad moderna la contemplación pierde la dignidad que la caracterizaba en el pensamiento clásico. A ello, pues, concurre, ¿verdad? Además del aspecto predominante, práctico o activo del pensamiento moderno, un nuevo elemento, que no es solo que el filósofo moderno esté ocupado en otras cosas, ¿verdad? En otros estudios, en otras formas de aprendizaje. No es realmente eso. Sino que es que no se ve, que se pueda contemplar, ¿verdad? La naturaleza a los ojos del filósofo moderno. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Pues la mudez de la naturaleza consiste en que se ha extinguido, ¿verdad? La palabra, el verbum, del que era portadora, porque la palabra el verbum es una realidad de índole no material, sino formal. Entonces, no es la materialidad de la palabra, ¿verdad? Lo que cuenta, sino el significado de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos decir más sencillo? Que no es la dimensión empírica de las cosas, sino sus dimensiones ontológicas, ¿verdad? Lo que da en la profundidad el conocimiento. Y ahora en la modernidad pues se ha perdido prácticamente todo este aspecto de lo real, que no sea de índole cuantitativa. Entonces por eso es que se desvanece el significado de las cosas. El libro de la naturaleza de los medievales, ¿verdad? Que se llenó de un excelente lenguaje, pierde ahora su significado y la capacidad de reenviar a algo distinto de sí mismo, pues. Desde finales de la Edad Media comienza a emerger en el ámbito de la escuela ocamista, ¿verdad? Una nueva ciencia de la naturaleza que en simbiosis con el nuevo platonismo, perdón, algo enredado todo esto, siempre atento a los aspectos matemáticos, ¿verdad?, de la naturaleza y por los materiales cuantitativos y todo lo que a ello se refiere, deja de lado las dimensiones ontológicas y que no son las matematizables, ¿verdad?, de las cosas, como del lado de las dimensiones ontológicas, no matematizables de las cosas, sino que de una forma de la cualidad y la finalidad. Esta nueva perspectiva teórica, ¿verdad?, prácticamente sobre la naturaleza, recibe el nombre de mecanismo. Entonces, dicho de otras palabras, además, ¿verdad?, de esta nueva ciencia de la naturaleza que se consolida en el siglo XVIII, ¿verdad?, llamado el siglo de la Revolución Científica, que fue donde prácticamente todo empezó a dar inicio, ¿verdad?, con motores, autos, energía, bueno, tantas cosas que se vivieron en el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces por eso fue nombrado como el año de el siglo de la Revolución Científica, porque salieron muchos inventos que han cambiado prácticamente todo el rumbo de nuestra historia, ¿verdad? Entonces se presenta como un paradigma de la auténtica ciencia, ¿verdad? Esto. Entonces, todo otro saber o conocimiento, ¿verdad?, que no posea las características de este conocimiento, se considera como una opinión o fe, ¿verdad? Es decir, un conocimiento subjetivo. Ya esto estamos hablando en sentido moderno, obviamente. Entonces, que carece de la dignidad de la auténtica ciencia, ¿verdad? Porque obviamente yo creo en Dios, pero la ciencia en cierto punto pues pone ahí ciertas evidencias de que Dios no existe y todo lo demás. Entonces, por eso es que
eh, se habla que tiene que ser fe, ¿verdad? Creer. Entonces, no hay más ciencia, ¿verdad? Que la que se dice prácticamente, que aquel saber riguroso, ¿verdad? Que versa sobre los aspectos cuantitativos inmensurables de la naturaleza física. La noción clásica de la ciencia, ¿verdad? Como lo mencionaba eh, uno de los filósofos famosos, ¿verdad? El episteme, ¿verdad? Como saber cierto por causas. Y se ve así fuertemente reducida en su extensión, porque la ciencia pasa a ser prácticamente una ciencia experimental, ¿verdad? Entonces en esta nueva brecha, nuevo camino, ¿verdad? El gran filósofo Galileo, ¿verdad?, trata de mantener tres principios de gran importancia en la constitución del mecanismo, y que es la estructura geométrica del universo. Entonces ahí es donde comienza prácticamente que la alineación de las estrellas, que ¿cómo se llama esta? Las 7 cabritas, que el cinturón de Orión, perdón, y todo esto, ¿verdad? Entonces Galileo prácticamente trata de mantener estos tres principios de gran importancia en la constitución de lo que es el mecanismo. Entonces la estructura geométrica del universo, ¿verdad? Es la esencia prácticamente de los cuerpos, de la subjetividad, de las cualidades, pues, por las cuales se le llama mecanismo, ¿verdad? Entonces Galileo era un pensador de gran importancia para el nacimiento del pensamiento moderno. Descartes y Locke pues solamente dirigían su pensamiento por la vía abierta por él. Entonces posteriormente se fue dando una visión en conjunto, ¿verdad?, de todos los logros procedentes de la física, y la cual pues más tarde ejercería un flujo profundo sobre Kant, ¿verdad?, para el que no era concebible prácticamente una ciencia cuyo método no fuera inscrito dentro de las cánones, ¿verdad?, del mecanismo newtoniano. Entonces, en este sentido, Kant afirma que en un saber tanto científico, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo explicar de otras palabras? Cuando en el que hay una matemática o en el que hay algo que determina, ¿verdad? Una herencia, que también lo dejó Galileo, mantendría Kant lo que es la esencia, ¿verdad? Lo que es lo que de dónde proviene, ¿verdad? Prácticamente un fenómeno, ¿verdad? De dónde se origina el accidente, por mencionarlo así, de un fenómeno. Ahora bien, estos planteamientos hacen imposible, pues, de antemano, ¿verdad?, la metafísica como ciencia verdadera en sí, ya que no está un saber sobre la cantidad ni sobre el movimiento prácticamente, sino sobre los principios primeros de la realidad, ¿verdad?, tomada prácticamente en toda su amplitud y profundidad. Por eso la metafísica será relajada prácticamente a una antigua dignidad, ¿verdad? Entonces, la realidad de la filosofía moderna nos pone a pensar prácticamente, ¿verdad?, que la ciencia no puede ser más que única, una única ciencia que comprende en su interior todas las ramas del saber humano, ¿verdad?, de una forma recta, rigurosa. Entonces la imagen del árbol de la ciencia, propuesta por Bacon, ¿verdad?, y Descartes, es ilustrativa a este propósito, como un árbol es uno solo, ¿verdad?
y aunque lo compongan muchas partes, ¿verdad? Como su raíz, el tronco, las ramas, las hojas, así también la ciencia es una única ciencia, ¿verdad? A pesar de que está compuesta de diversas partes, ¿verdad? La unidad de la ciencia procede ante todo de que es uno el sujeto conocente, ¿verdad? Y el fundamento de la realidad y sus facultades de conocimiento. Pero, sobre todo, la unidad de la ciencia descansa sobre el hecho de que el método es único. Entonces, a diferencia de Aristóteles, para quien el objeto determina el método, ¿verdad? Como hay tantos métodos, Descartes y Kant sostienen que el método procede al objeto. Pero hay que preguntarse, ¿por qué el método de la ciencia debe ser único? Entonces, la razón de fondo de la unidad del método es que no hay una verdadera diversidad en los objetos que componen la naturaleza. Visto que sustancias físicas se reducen prácticamente, ¿verdad?, según la interpretación mecanicista, a un movimiento, a una materia. Entonces, toda la diversidad prácticamente de los objetos, ¿verdad?, es redirigida por el mecanicismo a diversas configuraciones de una única materia. Y todo esto viene a ser obra del movimiento. Perdón. Cabe recalcar también, ¿verdad?, que en la filosofía moderna se habla mucho de método. El método no es tanto un camino de acceso o una vía de conocimiento, ¿verdad?, a las cosas, sino que es una clave que revela la estructura misma de la realidad. Y el pensamiento, pues, obviamente, nos da el método, que no es otra cosa que la síntesis del pensamiento, ¿verdad?, y de la realidad. Entonces, por eso el método no puede ser otro que la Matesis Universalis, ¿verdad?, como lo menciona el autor en su obra. Lo que es lo mismo el método más geométrico. Ahora, este particularmente en la filosofía racionalista, ¿verdad?, no se comporta por sí solo el logro de la verdad, sino que la verdadera idea, ¿verdad?, de este pensamiento lógico asegura por sí misma la verdad de él mismo. Entonces, sería o vendría a ser, pues, una idea verdadera. De manera semejante, pues, piensa Descartes, ¿verdad?, cuando establece que la verdad se determina no por la adecuación del pensamiento a la cosa, sino por la claridad por lo que las cosas están dichas y descritas, ¿verdad? La distinción de la conciencia, pues, prácticamente es la verdad a una afirmación. Ahora bien, del mecanismo nos saltamos a la nueva visión de Dios, la cual es el deísmo. El deísmo. En la explicación de la naturaleza, ya nos hemos referido, ¿verdad?, al mecanicismo, como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces esto conlleva a que otras cosas, ¿verdad?, o a la exclusión prácticamente de la finalidad de la naturaleza, a la cual pues se estima que va proyectada, ¿verdad?, sobre la naturaleza, la esencia de las cosas, ¿verdad?, acaba prácticamente con identificarse con una idea o un concepto o un objetivo, ¿verdad?, del sujeto. Y con la esencia, pues obviamente también las cualidades sensibles son los actos de sensación, ¿verdad?, de la experiencia del sujeto. Así, del cuadro clásico de las 4 causas, ¿verdad?, que mencionábamos anteriormente, nos quedan solamente 2, la causa material y la causa eficiente.
La causa material y movimiento, ¿verdad? Prácticamente eh, es como local, ¿verdad? Es, eh, es, es una causa eficiente. Ahora bien, un mundo donde la casualidad es exclusivamente eficiente es un mundo cerrado. O es un mundo en el que las cosas no tienden pues a nada, sino que tan solo conservan una cantidad determinada de movimiento, ¿verdad? En términos generales. Entonces es un mundo regulado autónomamente, ¿verdad? Por las leyes necesarias e invariables de la física matemática. Ahora bien, si las leyes del universo son invariables, el milagro resulta como poco difícil de admitir prácticamente, pues, de que un Dios que obrara milagros resucitaría, además de inconstante, un ingeniero de dudosa calidad, porque su obra exigiría continuas reparaciones prácticamente después de edificar una construcción, ¿verdad? Una casa. Tendría que tener bastantes gastos en lo que es modificación o arreglos que haya que hacerle. Entonces, resulta evidente, pues, entonces que el mundo ya no refleja, o al menos lo hace en un modo mucho más tapado, oscuro, ¿verdad? Entonces, la magnificencia del creador o el mundo del mecanicismo, pues se desliza poco a poco hacia el deísmo. Entonces, ven ahí donde se va haciendo la transición entre el mecanismo y el deísmo, ¿verdad? Entonces entra como en una fusión ahí, como en una eh, transición, ¿verdad? Entre uno y otro. Entonces es ahí donde empieza como decimos así, ¿verdad? En el ámbito popular, empieza a cuajar, empieza a tomar forma, ¿verdad? Cuando pasamos del mecanismo al deísmo. Eh, ¿Cómo puede ser esto posible? Pues que existe un creador, ¿verdad? Entonces resulta claramente evidente, ¿verdad? Que el mundo no es, ¿verdad? Prácticamente lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, eh, pensar en una persona suprema, mayor, ¿verdad? Que ha hecho todo este universo, pues resulta a veces un poco complicado de creerlo, ¿verdad? Conforme han sido o han ido avanzando los años al tiempo moderno que hoy tenemos. Ahora bien, una espiritualidad matemática, ¿verdad? Se adueña de los corazones en los siglos XVII y XVIII, ¿verdad? Eh, es algo prácticamente que Dios consideraba solamente como causa del mundo, ¿verdad? Y como causa eficiente, o por mejor decirlo, de una manera más fácil de entender, ¿verdad? Eh, que una vez creada la materia con una precisa cantidad de movimiento local, no teniendo más que hacer, deja y abandona el mundo a sí mismo sin interferir ulteriormente, ¿verdad? En su curso. O sea que no determina prácticamente nada en la dirección que éste lleva, pues. Entonces, es prácticamente asegurado, ¿verdad? Por las leyes de la geometría y las leyes de la física también. Entonces, el deísmo es una de las raíces prácticamente, ¿verdad? De lo que la filosofía moderna podemos ir explicando o ir mencionando, ¿verdad? La secularización no debe ser entendida pues aquí en el sentido de desvinculación, ¿verdad? O que desligamos esto del otro, no, 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 no. La filosofía pues siempre va a estar ahí, ¿verdad? Con los clérigos y pues consecuentemente de las universidades vinculadas, ¿verdad? Desde su nacimiento a la iglesia hasta lo que puede ser un poco más profundo, ¿verdad? De una secularización entendida y sobre todo pues captada, ¿verdad? O muy querida, ¿verdad? Por las personas. Eh,
Entonces hemos ido viendo cómo se ha evidenciado prácticamente, ¿verdad? Una eliminación de lo que es cuestión de Dios, de las modernas imágenes del mundo, ¿verdad? Y las modernas imágenes del hombre, obviamente. Entonces, no es un secreto, ¿verdad? De buena parte del pensamiento moderno se ha ido prácticamente como alejando de una manera progresiva, obviamente, no ha sido de romplón, como decimos en el ámbito popular, ¿verdad? Sino que ha sido paulatinamente, progresivamente, ¿verdad? Eh, y esto pues obviamente ha sido tomado, ¿verdad? Como que Dios, ¿verdad? Hasta llegar a las posiciones del panteísmo y del deísmo empirista, ¿verdad? Entonces, es claramente notable, ¿verdad? Eh, de que en los tiempos antiguos como que era un poquito más fácil de hablarle a la gente de cosas espirituales como hoy en día, ¿verdad? Con tanta situación que se ha presentado, ¿verdad? En cuanto a nuevas ideas, en cuanto a nuevos procesos, ¿verdad? En cuanto a lo que el mecanismo se refiere, en cuanto al deísmo, a la fe se refiere, ¿verdad? A la creencia en Dios. Vemos cómo eh, una idea de lo absoluto, ¿verdad? Se desarrolla como un papel de primera importancia en este panorama filosófico. Entonces, no solo ha sido borrada prácticamente en la modernidad, sino que ha intensificado muy notablemente, ¿verdad? Como transfiriéndose de un sujeto titular, ¿verdad? A lo que Dios es hacia el hombre. Entonces, en este sentido, Descartes, retomando motivos, ¿verdad? Cree descubrir que al revelarse, ¿verdad? De lo infinito, pues plenamente el hombre en el que Dios piensa y se ama a sí mismo, de modo parecido opina que según el cual todo esto nos conlleva a un absoluto, ¿verdad? A un todo, en la cual pues se expresa y se constituye en actividades superiores que el hombre realiza muy cotidianamente. Entonces, especialmente en la razón y en la filosofía, esta transferencia del absoluto, ¿verdad? Es, en opinión de Zubiri, ¿verdad? Donde él explica pues prácticamente todo cómo se ha venido evolucionando. Ahora, una de las razones, razones poderosas, podemos decir, ¿verdad? Que han movido pues hacia el ateísmo, o quizás más exactamente, al endiosamiento, ¿verdad? Del hombre, por decirlo así, no se trata tanto de negar a Dios, sino de ponerse de acuerdo sobre quién es Dios. Pero desde luego que si se afirma que dado este traslado del hombre, se basta totalmente pues en sí mismo, ¿verdad? En la cuestión que ya tiene decidido, como les mencionaba anteriormente, que es la fe. Prácticamente ahí está todo el secreto. Lo que uno cree, eso es lo que es. Entonces ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces por eso lo menciona en esto, ¿verdad? De esa transición del mecanismo al deísmo. Entonces, que prácticamente pues Dios es un todo, eso es lo que yo creo, esa es mi fe, ¿verdad? Eh, que la voluntad de Dios pues obviamente no está medida por su esencia, ¿verdad? Entonces se produce así una ruptura entre el bien y la verdad del ser, que se reflejará pues después a lo largo de la edad moderna en la teoría del conocimiento. La antropología y la ética, esas son dos muy importantes también, ¿verdad? Que cabe recalcar que por otro lado la libertad infinita de Dios está en su obrar, ¿verdad? Y es la causa prácticamente de que esto